Hoy tenemos una ley a partir Les damos la bienvenida a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Hoy en 360 abriremos con un nuevo informe de la organización Human Rights Watch, que nuevamente vuelve y apunta hacia Venezuela como un país en riesgo democrático. El informe de 133 páginas titulado Concentración y abuso de poder en Venezuela de Chávez denuncia cómo el chavismo ha acumulado poder en el Ejecutivo para remover salvaguardias institucionales y erosionar las garantías de derechos humanos, intimidar, censurar y perseguir a los venezolanos que critican al presidente o frustran su agenda política. ¿Tiene razón Human Rights Watch? Esta noche lo debatiremos aquí. Y como segundo debate tendremos la ofensiva política que viene realizando el expresidente Álvaro Uribe en las fronteras con Venezuela para denunciar lo que considera crímenes de la dictadura chavista. El expresidente Álvaro Uribe terminó este domingo en Maicao sus primeros diálogos binacionales en los que denunció los centenares de atrocidades y atropellos que la dictadura chavista ha cometido contra la democracia. ¿Cómo influirá esta protesta política dentro de Venezuela y Colombia? Hoy debate en 360 grados y nuestro tercer tema de la noche será el polémico episodio vivido hoy en el Cauca, la expulsión de la fuerza de 100 soldados de una base militar en el Cauca por parte de comunidades indígenas. Berlín, el cerro donde estaban apostados los militares y que acoge antenas de telecomunicaciones civiles, fue tomado por centenares de aborígenes liderados por la Guardia Indígena, donde hubo agresiones contra la tropa registradas en fotografías por medios internacionales. ¿Qué sucede en el Cauca? ¿Por qué tanto silencio del gobierno? ¿Y qué precedentes marca para el país lo sucedido? Hoy, en esta región del país, debátalo con nosotros y junto a nuestros analistas invitados aquí en 360 grados. No se vayan, ya regresamos con nuestros invitados. Y para abordar este primer debate de la noche, el informe que ha presentado Human Rights Watch frente a Venezuela y frente al presidente venezolano Hugo Chávez, nos acompañan Camilo Ospina, Ricardo Angoso y Eugenio Merlano. Caballeros, bienvenidos y qué placer que hayan aceptado esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Gracias. Exministro, empiezo con usted de inmediato. Esto es un informe que recoge 133 páginas. Un informe además que dice Chávez abusa del poder en Venezuela. ¿Es eso cierto lo que está diciendo Human Rights Watch? Mire, pues estamos simplemente anotando algo que viene ocurriendo hace mucho tiempo y que está anotado, certificado y, si se quiere, reportado hace mucho tiempo. No solo Human Rights Watch, es decir, usted tiene que recordar que, por ejemplo, desde la OEA, en la misión de verificación de libertad de prensa, dirigida por una colombiana, por Catalina Botero, desde hace prácticamente 5 años se está notando cómo la opinión pública en Venezuela desapareció. Y básicamente los medios de prensa y todos los medios de comunicación quedaron concentrados en el Estado. Y cómo los medios de prensa y los medios de difusión pues, solamente obedecen y funcionan en la medida en que no ataquen a la autoridad. Entonces, aquí claramente uno de los elementos centrales de la democracia es la libertad de prensa y la libertad de opinión. Y ahora los ataques son justamente contra lo que usted menciona, contra la relatoría que está dirigiendo la Relatoría de Libertad y Expresión en la OEA. Por supuesto. Por supuesto. Catalina es una mujer que tiene una formación de que nosotros la conocemos desde las épocas de la Constituyente. Es una mujer muy vinculada al proceso político jurídico colombiano, una ex magistrada auxiliar de la Corte Constitucional colombiana. Es una persona de una capacidad excepcional, si se quiere, y pensamos que tiene la valentía de hacerlo. Ahora, el tema va más allá. No es solamente el tema de la utilización de los medios de comunicación, sino el utilizar los instrumentos de los recursos públicos. Claramente lo que se inició como las misiones representa una forma de penetración en la cual directamente se subsidia y se paga a los ciudadanos por beneficios de cualquier orden. Y es un marco muy amplio, Ricardo, también, bienvenido, que expone este informe de Human Rights Watch y lo pone en palabras muy simples. Dice, la Asamblea Nacional, por ejemplo, de mayoría chavista, ha ampliado los poderes en Caracas para limitar la libre expresión, como lo plantea el exministro, castigar a sus críticos, pero el Tribunal Supremo también rechaza de forma explícita el concepto de separación de poderes e independencia jurídica.
Bueno, yo creo que el informe, para los que estamos en esta mesa y los que hemos seguido la evolución de Venezuela en los últimos 13 años, no dice nada nuevo. En Venezuela no hay una democracia. En primer lugar, hay un rasgo que define una democracia, es que haya tres poderes, un ejecutivo, legislativo y un judicial. En Venezuela hay una confusión en los tres poderes. Es una democracia tan sui generis, que hablabas de la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional donde la oposición saca el 52% de los votos y tiene el 45% de los escaños. Y el chavismo, que sale derrotado con el 47% de los votos, tiene una mayoría. Yo creo que en ningún país del mundo se ha visto un legislativo tan singular, donde la oposición gana las elecciones, pero por una regla matemática consigue quedarse en minoría. Es de chiste, es una democracia de chiste. Yo creo que el informe de Human Rights Watch lo que viene a corroborar es a definir lo que han sido los 13 años de dictadura chavista, que es la confusión de los poderes, el abuso de poder, la concentración de los poderes en manos de lo que es el Ejecutivo, la restricción en las libertades, la ausencia de la libertad de expresión. Son muchos puntos que ha abordado y además lo vamos a debatir a fondo. Ha resumido en 5 o 6 puntos lo que han sido estos 13 años de dictadura chavista, que es una dictadura, no hay más apellidos, estamos hablando de una auténtica dictadura. Bueno, ¿cuál es su primera percepción sobre este informe? A ver, el informe, recuerden ustedes que el primer informe es del año 2008, tenía aproximadamente 267 páginas. En este informe, recuerden que fue sacado José María de Caracas a la fuerza, expulsado. Luego ellos continuaron mirando, haciéndole un seguimiento a lo que pasaba en los distintos poderes, qué pasaba con los tribunales, los medios de comunicación, la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, etcétera. Y se aunó ahora en este informe el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que era como la única vía que iban a tener los ciudadanos venezolanos para exponer, por ejemplo, los atropellos del régimen chavista en relación con la negación de todas las libertades. Entonces, es una continuación, más o menos entre marzo de este año y el segundo semestre del año pasado, se hicieron 4 visitas de los funcionarios de American Watch. A los que dejan, además, estar haciendo y vigilando estos informes. Exacto. Y ellos hicieron unas entrevistas con algunas personas y les dijeron, mire, ustedes las contestan si quieren o no quieren porque saben también lo que puede suceder. Y aquí es retomar todo lo que se dice en el año 2008 y cómo está hoy en el 2012, fundamentalmente. Y es lo que conoce todo el mundo y lo que han dicho mis dos compañeros en relación con que en Venezuela lo que hay es una dictadura. Y ya vamos a estar mirando también, porque mire, es importante que empecemos a ver extractos, fragmentos de ese informe. Veamos los primeros segmentos de ese informe de Human Rights Watch. La acumulación de poder en el Ejecutivo, la eliminación de las salvaguardas institucionales y la erosión de las garantías de los derechos humanos han dado al gobierno de Chávez carta blanca para intimidar, censurar y procesar a venezolanos que critican al presidente o frustran su agenda política. Vamos a hacer contacto también de inmediato con David Corredor Cuéllar, es director del Movimiento Socialista Bolivariano. David, bienvenido y gracias por estar con nosotros esta noche en 360. Hola, Hassan, muy buenas noches. Un saludo, ¿verdad?, desde aquí de la ciudad de Cúcuta y gracias por la invitación a su programa 360 grados. David, vamos a empezar a mirar la coyuntura. Vamos a hablar también, por supuesto, de lo que fue esa visita que hizo el expresidente Álvaro Uribe también a la frontera colombo-venezolana. Pero empecemos por este tema que está muy correlacionado. Y es el tema de Human Rights Watch, este informe que ha rendido sobre el presidente Chávez y su gobierno en Venezuela, cuando lo está tildando de ser un gobierno que está oprimiendo, un gobierno que abusa del poder. ¿Usted cómo recibe este informe de Human Rights Watch frente a Venezuela y el presidente Chávez? Mira, Hassan, y ahí su panel, los televidentes de Cable Noticias, nosotros originamos esa transmisión desde la ciudad de Cúcuta, lo decimos, lo reiteramos, estamos a 5 minutos de la frontera, vivimos en un área que cobija 3 municipios de Colombia muy cercanos, Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, de Venezuela, Ureña, San Antonio, San Cristóbal. Aquí convivimos un promedio de 2 millones de personas permanentemente todos los días, 24 horas al día. Y aquí nosotros vemos todo absolutamente normal. El comercio, la vida, la familia, la sociedad, la integración. Hasta los partidos políticos se integran. Esa visita de Álvaro Uribe aquí a la zona de frontera en plena libertad, sin ninguna restricción.
la oposición desarrollando su campaña en Venezuela plenamente a sus anchas, nuestras familias en Venezuela girando a través del sistema de cambiario Cadivi, aquí en la zona de Cúcuta más de 60.000 personas, 20.000 personas viviendo, 20.000 familias viviendo del negocio de la gasolina. Yo pienso que más libertad no se puede esperar. Ahora, el informe de Human Rights Watch uno tiene que tomarlo con pinzas, ¿verdad? ¿De dónde viene Washington? ¿En qué momento lo hacen? Plena campaña electoral. Están configurando, que justamente tiene que ver con la visita del presidente Álvaro Uribe, en acuñar el concepto, la palabra de que en Venezuela hay una dictadura y que hay un dictador que se llama Chávez, igual a lo que le hicieron a Gaddafi en Libia. O sea, hay una tendencia a insistir en algo que no existe, que es una irrealidad, que es ficticio. En Colombia, en Venezuela se vive plena libertad, lo podemos comprobar y podemos certificar eso como un hecho, como una realidad. ¿Qué dicen ustedes al respecto, exministro, lo que está diciendo David cuando dice, bueno, eso es un informe que viene desde Washington, ¿qué se podía esperar de que venga de Washington? Bueno, Vivanco trabaja por todo el continente y no critica solo Venezuela, critica absolutamente todos los países y lo que ve en el mundo. Así que el tema no es especialmente dedicado a Venezuela, simplemente que Venezuela significa tiene unas connotaciones muy especiales y sobre todo tiene ciertas características de limitaciones a las libertades que hacen evidente la manipulación del poder. El tema de los medios de comunicación es un tema absolutamente evidente y es un tema que ha venido desarrollando en los... Mire, Globovisión, 2.1 millones la última multa. Es decir, lo que estamos hablando es un marco de coger y silenciar, acabar con la oposición, con lo que queda de oposición. Y lo segundo es el utilizar los recursos del Estado de forma abierta para comprar la opinión pública o para comprar a la población más necesitada. Es decir, es claro que hay una aparente visión de legalidad, pero es claro también que es solo aparente, porque aquel que no esté en contra le pasa lo que les pasó a los que votaron en contra del referendo revocatorio, que quedaron registrados en las listas y perdieron sus puestos y perdieron su oportunidad de trabajo y han venido siendo perseguidos desde entonces. Listo, Tascón. Y en el marco mismo de lo que representa, veamos casos específicos, Ricardo, y también Eugenio. Por ejemplo, el caso de la jueza María Lourdes Afiún. Muy, muy controversial. Lo marca el informe y lo dice abiertamente. Eso es un caso específico de lo que pasa en Venezuela. Hay muchos casos, ha habido muchos detenidos políticos, también el caso de Alejandro Peñas Cruz, bien conocido, presidente de UNAmérica, también Rocío San Miguel, que fue analista de defensa y que denunció al gobierno de Chávez por algunas prácticas. O sea, ha habido varios casos de persecución política, pero yo creo que en una democracia, cuando no hay libre competencia, esa democracia queda viciada. Y en Venezuela no hay libre competencia. El monopolio y el control que ejerce el gobierno de Chávez sobre los medios es total. Yo siempre invito a quien vaya a Venezuela que coja el mando y vea simplemente, haga un repaso de los medios de comunicación. Cada día quedan menos medios de comunicación que sean críticos con el gobierno de Chávez. No hay una libre competencia, digamos, de las alternativas o de la oposición política al gobierno de Chávez, porque juega claramente en desventaja. Claro. El ventajismo y el abuso de poder por parte de Chávez. Ya le quiero preguntar también, Ricardo, sobre lo que estaba diciendo David, y es el tema, ¿qué tanto juega lo electoral? Pero eso me lo van a contestar después de la pausa. Hagamos una primera pausa en 360 grados y ya regresamos con nuestros analistas para seguir debatiendo lo que es este informe que rindió Human Rights Watch sobre el presidente Chávez y Venezuela y, por supuesto, las connotaciones también de la visita del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, a la frontera colombo-venezolana. No se vayan, ya regresamos. Han cooptado la justicia. La justicia venezolana viene perdiendo independencia y los testimonios de los jueces indican que han sido manipulados para proteger al narcotráfico. Ahí hay dos faltas graves: manipulación de la justicia y manipulación de la justicia con el propósito de proteger criminales. Escuchábamos las declaraciones que dio el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, con este viaje que hizo a la frontera colombo-venezolana durante el fin de semana. Eugenio, para retomar, porque son dos temas que están muy ligados, muy ligados. Uno ve este informe de Human Rights Watch y uno ve las denuncias que está haciendo el expresidente Álvaro Uribe y son lo mismo, están denunciando lo mismo, con dos focos de interés totalmente que no están relacionados. Uno desde un país vecino y el otro desde Washington, de una organización muy respetada como Human Rights Watch. ¿Usted cree que eso tiene un componente político electoral que sale en este momento o que realmente es necesario hacer estas denuncias porque lo que está pasando en Venezuela es de gravedad permanente? Yo creo que tanto la visita del expresidente Uribe como el informe de Vivanco coinciden, pero yo no creo que estén de acuerdo porque usted recuerda que American Watch fue muy duro en los 8 años del gobierno del presidente Uribe en relación con el tema de los derechos humanos.
En segundo lugar, concentración y poder es el título de este informe del año 2012, en donde resume realmente lo que está pasando en Venezuela, que no se puede esconder. Lamentablemente los hechos son muy tozudos en relación con lo que pasa y con la centralización del poder y el abuso del poder que está en manos del presidente Chávez. En relación con lo del presidente Uribe, aquí sí hay un acto eminentemente político, y yo creo que le genera muchos dolores de cabeza al actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos, porque el mismo candidato Capriles sale a decir: no estoy en ese paseo, no apoyo esa visita tanto a Maicao como a Cúcuta y al puente internacional Simón Bolívar del presidente Álvaro Uribe Vélez, porque le genera muchos problemas tanto al presidente al presidente Santos en Colombia, como al candidato. ¿Ustedes están de acuerdo, Capriles en ministro? estos momentos. También quiero volver con David luego a Cúcuta. ¿Usted está de acuerdo? Es decir, en el marco de lo que puede representar estas denuncias por parte de Colombia, no es la primera vez que lo hace. Yo no creo que el gobierno nacional le cause dolores de cabeza, porque el presidente Uribe es un ciudadano como cualquiera de nosotros, que tiene una opinión que representa a un sector de la opinión colombiana claro y que habla sobre hechos que tienen una importancia para Colombia trascendental. Es que hace 2 meses nos mataron 515 soldados en la frontera con Maicao. Eso si hubiera pasado en la frontera entre Francia y Alemania, habría guerra. Es que uno no puede pensar que puede ocurrir un hecho de una gravedad de esos y no pasa nada. Y que hay que dejarlo pasar inadvertido. Y porque es un hecho grave y es un hecho notorio, porque hay secuestro en la frontera, porque hay narcotráfico abundante y porque hay clara protección al narcotráfico. Los que estamos de pronto metidos un poquito en el sector sabemos que las trazas de los aviones desde Venezuela hacia Centroamérica, hacia el Caribe, son enormes. Es decir, hay un problema gigantesco de corrupción y hay un problema gigantesco de delito involucrado en el camino. Es un tema que nos afecta. El presidente Santos mantiene la posición de Estado, pero el presidente Uribe mantiene la posición Pero también ha dicho el expresidente Uribe que el tema del gobierno de Colombia, cómo se comporta frente a Venezuela, la manera cómplice de permitir además que no se adelanten investigaciones serias frente al tema de las FARC, que no se maneje en serio realmente el tema de la cooperación, eso también es evidente y es cierto, esas denuncias que está haciendo el presidente Uribe. Pues yo creo que mantiene la línea de lo que el presidente Uribe ha sostenido durante los últimos 6 años, si es lo que se quiere. Pero además representa, claro, unos hechos que tienen unas claras pruebas. Es decir, no está diciendo nada que en un momento determinado no se pueda probar y en lo cual no concuerde no solamente él, sino todos los observadores de derechos humanos y buena parte de los observadores políticos de Colombia y del mundo. Pero evidentemente es un hecho político porque estaba acompañando de Óscar Iván Zuluaga, un precandidato presidencial. O sea, es un hecho político. Bueno, está el marco también de la figura de que acaba de nacer este frente contra el terrorismo, un frente que tiene ya una baraja, un escenario político. Y unas siglas. Yo en cualquier caso lo primero que defiendo es el derecho a la libertad de expresión del ciudadano Uribe, como cualquier ciudadano de este país y como en cualquier país democrático. Y desde luego creo que el presidente Uribe lo que defiende aquí son unos valores, unos principios políticos y un espíritu democrático, unos valores que yo desde luego comparto y creo que muchos de esta mesa también los compartimos. Yo no soy partidario de la política del apaciguamiento. Creo que un gobernante, aunque haga política de Estado, a veces tiene que dar un puñetazo en la mesa y a veces tiene que actuar con contundencia y rotundidad. Nosotros hemos tenido un problema de terrorismo en España, que lo hemos padecido 40 años. Tenemos una banda terrorista que asesinaba en España, pasaba la frontera y se refugiaba en Francia. Hasta que un presidente de gobierno, que fue Felipe González, se plantó en una mesa a Mitterrand y ya le dijo: ¿ustedes con quién están? ¿Ustedes con quién están? ¿Están con la democracia española o están con los terroristas? Mire, un punto muy importante. Yo creo que el presidente Santos no puede actuar con tanto apaciguamiento. Señor presidente... Es decir, si hay complicidad, como le están denunciando. Claro. Hay una complicidad en ese tema. Mire, veamos parte del informe, porque vamos a ir alternando los dos. Lo que representa las declaraciones del presidente Álvaro Uribe, pero también lo que significa este informe de Human Rights Watch. Veamos otro extracto de ese informe. La Asamblea Nacional de mayoría chavista ha ampliado los poderes de Caracas para limitar la libre expresión y castigar a sus críticos. Y el Tribunal Supremo ha rechazado de forma explícita el concepto de separación de poderes e independencia jurídica y se ha volcado en promover la agenda política del mandatario. David, estando usted en zona de frontera, usted lo decía claramente, usted está a 5 minutos de la frontera, usted está en Cúcuta. ¿Usted cree que hay intervención en política directa en este momento? ¿Que se está interviniendo en política por parte del expresidente Álvaro Uribe y que eso puede dificultar en alguna medida la agenda que exista, los acuerdos, la buena amistad que hay hoy en día entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Colombia? Y me refiero en cabeza del presidente Chávez y el presidente Santos. Mira, en noviembre del año 2007, en noviembre del año 2007, en Calamar, Bolívar, el presidente Uribe se quejó, protestó, se rebeló en contra del expansionismo bolivariano Chávez y bueno, chilló, como decimos nosotros aquí popularmente, chilló. Ahora
estamos viendo en acción lo que es el expansionismo uribista, ¿no? Cómo quiere y pretende ingerir en la política en Venezuela, porque aquí se reunió con políticos, diputados, yo lo vi con mis ojos, y con líderes de la oposición, en las reuniones de Leopoldo López, que es el candidato a la vicepresidencia por Capriles Randowski, allá reunió acá en Bogotá con Álvaro Uribe. O sea, hay una relación directa, o sea, y uno al final la acepta como lo hemos aceptado nosotros, pero a la vez le dijimos al presidente el día sábado directamente, porque le entregamos una carta, oiga, usted está diciendo que en Venezuela hay una dictadura chavista. Yo el concepto que tengo de dictadura lo relaciono con Pinochet, con Videla, con Stroessner en Uruguay, con Somoza en Nicaragua. O sea, David, para usted en este momento el gobierno en Venezuela, perdón interrumpirlo, para quedar más claro frente a su posición, el gobierno en Venezuela, el gobierno del presidente Chávez, no constituye en ningún caso un gobierno que atente contra las libertades, que esté abusando del poder y mucho menos una dictadura. Usted lo ve como un gobierno totalmente legítimo y democrático como cualquier otro en el hemisferio, y podemos poner el ejemplo de Chile, por ejemplo. No, es que no tiene nada que ver, o sea, no podemos comparar, por ejemplo, la democracia que está viviendo Venezuela con lo que pasó aquí con la narcoparapolítica en los 8 años de Álvaro Uribe. Aquí en Cúcuta tuvimos 5.000 muertos, en el norte de Santander 8.000 muertos, pero muertos políticos, motosierra, desapariciones, masacres, hornos crematorios. Oye, eso sí es algo, digamos, preocupante. En Venezuela no se ve eso. Es decir, allá existe la delincuencia común que la hay en todos los países. La libertad, hay libertad de expresión. Bueno, en este momento la tasa de homicidios en Caracas y en Venezuela está superior que la de Irak o Bagdad, es decir, la estamos viendo en un marco muy amplio. ¿Qué opinan ustedes sobre lo que está diciendo David Corredor? Y les doy la palabra a los tres. Yo no sabía que en Cúcuta había habido hornos crematorios en la época de Uribe, porque esto ya es de chiste. Aquí, cuando no se respeta el derecho a la vida, que es el primer derecho que tiene el ser humano, como ocurre en Venezuela, en los 13 años de chavismo, recordar que ha habido 200.000 muertos por homicidios. Todos los años mueren otras 20.000 personas muertas por homicidios. En las cárceles de Venezuela son las que tienen el porcentaje más alto de homicidios sobre su población reclusa. Hay 50.000 reclusos para 12.000 plazas y todos los años hay 600 homicidios en esas cárceles que son escuelas de criminalidad, y esos sí son auténticos centros, digamos, de exterminio. Nos están escribiendo, quiero darle también amplitud a nuestros televidentes que están viendo el debate en directo y nos dicen lo siguiente. Miren, nos escribe Carlos Julio Asancio, dice lo siguiente: Uribe no se debe meter con Venezuela porque viola el principio de la no intervención. ¿Se está metiendo con Venezuela? Uribe es un ciudadano. Uribe es un ciudadano como cualquiera de nosotros. Nosotros estamos opinando sobre Venezuela acá y no creo que estemos interviniendo sobre Venezuela. Pero yo creo que el presidente Uribe sí tiene unas características especiales. Fue un presidente, 8 años, repitió mandato, está liderando un movimiento, piensa tener un candidato presidencial frente al presidente Santos si se presenta a la reelección. Pero además el presidente, de manera muy inteligente, él y sus asesores, por ejemplo, invitan a Osvaldo Álvarez, el exgobernador, que también está mencionado en este informe de claro, Human Rights 2010, Watch. cuando habla en Globovisión y hay sanciones. Entonces, fíjense ustedes, para mí el informe es coincidencial, pero el acto de Uribe es un acto muy bien organizado, muy bien intencionado, que coincide y que yo sigo insistiendo que es eminentemente... Veamos más extractos de las declaraciones que dio el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Veamos. Si bien los anteriores gobiernos de Venezuela no combatieron a las narcoguerrillas colombianas, la dictadura chavista no solamente no las combate, sino que las legitima, les hace homenajes, prefiere esas narcoguerrillas sobre las instituciones democráticas de Colombia. Y todo empezó cuando en 1998 el electo presidente Chávez dijo que sería neutral entre la guerrilla y el gobierno de Colombia, lo cual es inaceptable. El gobierno del hermano país no puede ser neutral frente a la situación que se da en Colombia, en la cual hay una serie de gobiernos elegidos por transparencia democrática y un pueblo de instituciones democráticas amenazado diariamente por una guerrilla narcotraficante y por una guerrilla terrorista. Ricardo, tenemos que hacer una pausa, pero antes, en 30 segundos,
¿Concuerda usted con lo que dice? Concuerdo totalmente. No olvidemos que la dictadura de Chávez ha hecho apología sistemática del terrorismo. En el Parlamento del señor Hugo Chávez, en el legislativo venezolano, se rindió un minuto de silencio a Raúl Reyes. Se ha inaugurado un busto por parte de militantes del Partido Socialista Unificado de Venezuela en el centro de Caracas. Y no olvidemos, hablando del expansionismo y la injerencia uribista, que aquí hace y practica el expansionismo y la injerencia en los asuntos de otros países, es el señor Hugo Chávez. El apoyo a la campaña de Rafael Correa, junto con dineros que también recibió de las FARC. Es que ese es un tema bien interesante. Y el golpe contra Lucio Gutiérrez, que fue orquestado con dinero del señor Hugo Chávez y con el apoyo de Es que es interesante lo que usted plantea para que después de la pausa lo veamos en la perspectiva también cuando se critica a Enrique Capriles si busca asesoría o no en Colombia frente a un determinado sector cuando el propio gobierno chavista tiene sus propios candidatos en diferentes países del hemisferio. Hagamos una pausa en 360 grados y ya regresamos con nuestros invitados para seguir debatiendo lo que es este polémico informe de Human Rights Watch sobre Venezuela y la visita del expresidente Álvaro Uribe el fin de semana a la frontera colombo-venezolana. Ya regresamos. Venezuela convertida en un campo de armamentismo por la dictadura chavista en asocio con el gobierno de Irán. Nosotros nunca pensamos que nuestro territorio tuviera que correr los riesgos del Medio Oriente. La dictadura chavista ha puesto nuestro territorio a correr los riesgos del Medio Oriente a través de esos desarrollos armamentistas con Irán. Y el agravante, el silencio de nuestros gobiernos. Exministro, esas son más declaraciones del expresidente Uribe durante esta visita a la frontera colombo-venezolana. Mire, Human Rights Watch, porque esto está, repito, combinado, dice lo siguiente: es importantísimo las recomendaciones, medidas específicas para restablecer independencia judicial, fortalecer la libertad de expresión, frenar los ataques contra defensores de derechos humanos y cumplir sobre todo contra las normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Usted que conoce perfectamente el funcionamiento de la OEA, el rol de Venezuela en la OEA en este momento, ¿qué tan manipulada está la OEA? ¿Qué tan frenada está la OEA? Lo que pasa es que la OEA funciona sobre el principio de que las decisiones se toman por consenso. Entonces, si aquí estamos en desacuerdo, con que uno solo esté en desacuerdo, bloquea las decisiones. Eso hace que Venezuela, logrando liderar un grupo, básicamente en conjunto con Ecuador, con Bolivia, con Nicaragua, el ALBA, y otros, acuérdese usted que tiene influenciados 6 países del Caribe, países que son relativamente pequeños. Podemos hablar de San Kitts and Nevis, de 60.000 habitantes, todos caben en el Campín, pero votan. Pero votan. Y tienen la representación igual que cualquier país en la OEA. Y bloquean. Entonces, digamos, ellos son 9 y en total tienen una injerencia importante porque logran generar una distorsión. Los demás trabajan con otro esquema. Si usted mira, nosotros somos muy buenos amigos de Chile, somos aliados muy cercanos de Perú, pero trabajamos en condiciones de igualdad. Nosotros no le imponemos nada a ellos. Nosotros nos toca sentarnos a discutir, a hablar, a llegar a acuerdos para avanzar. Allá se toman posiciones casi que unánimes y además funcionan casi como una orquesta en algunos puntos, ¿no? Uno ve perfectamente cómo las posiciones están coordinadas y funcionan casi que sistemáticamente. Frente a lo que representan esas amenazas, por ejemplo, amenazas externas, claramente ha dicho el expresidente Uribe que Venezuela sigue siendo un albergue del terrorismo, sigue siendo un patrocinador del terrorismo. Bueno, mire, hay temas muy concretos para nosotros, para los colombianos, muy dolorosos. En Valencia públicamente vive la gente del COSE, del Comando Central del ELN. Ahí están, casi que es pública la dirección donde están. Ellos no han entregado a Conrado, que es el conocido como el cantante de las FARC. Claramente Iván Márquez está allá. Timochenko durante mucho tiempo estuvo en la frontera con Arauca, en una finca de 18 kilómetros, reconocida que ni siquiera tenía que tener trincheras, porque andaba libremente. Es un punto que se devuelve para Venezuela. Eso también ha marcado que se permita que las FARC en Venezuela tengan la libertad de atacar a la oposición libremente. Y eso marca también el índice. Y le conviene además al gobierno, por supuesto, que esté la posición limitada. Pero las consecuencias para la población son nefastas. Eso ha elevado el número de secuestros en la frontera de forma drástica. Y secuestros de venezolanos por cuenta de la FARC. Y obviamente los criminaliza y los induce en una dinámica de violencia que obviamente está muy lejano de ser convencional. David Corredor, ¿qué dice usted frente a lo que está diciendo el exministro Ospina aquí en estudio? Bueno, el ministro Ospina fue ministro de la Defensa, ¿no? Nosotros partimos de la siguiente teoría. Son 2.200 kilómetros que comparte Colombia y Venezuela a través de montañas, selvas. Si la guerrilla está en Venezuela, la culpa es del gobierno colombiano, del ejército colombiano, porque los dejan salir. Yo creo que lo más importante es que en Colombia el ejército no los deje salir. La
no los deje salir. O sea, yo creo que el conflicto es interno aquí en Colombia y va para más de 50 años, como está planteado. El problema no es de Venezuela, el problema es de Colombia que los deja salir, porque el conflicto nace y se origina en Colombia, no en Venezuela, se origina en Colombia. Yo pienso que el ministro, yo creo que es el que tiene que responder por qué los deja salir, o sea, por qué ellos tienen la capacidad, el gobierno, el ejército colombiano no tiene la capacidad de retenerlos para que no se salgan del territorio. ¿Usted podría negar que hay actos públicos en que son invitados? ¿Cómo? Sí, hay actos públicos de las instituciones venezolanas en los cuales los guerrilleros colombianos son invitados. Sí, pero vuelvo y le repito, si la guerrilla colombiana está en Venezuela porque Colombia los deja salir. Sí, pero están allá y son invitados a actos públicos. ¿Usted negaría eso? Los actos públicos que participó Rodrigo Granda, que es el que lo acusan de eso, y que fue luego secuestrado por la policía colombiana en colaboración con algunos sectores de la policía en Venezuela y lo trajeron aquí a Cúcuta, eso también hay que verlo y analizarlo. Es decir, yo pienso que el problema es el conflicto interno que vive Colombia. Si nosotros no resolvemos ese problema aquí interno en Colombia, vamos a tener problemas con los vecinos porque el conflicto se está expandiendo, se está extendiendo y realmente eso desestabiliza. No, David, hay un punto frente a lo que usted menciona que es indudable. Colombia no está fijando responsabilidades en otros países que tenga que asumir propiamente. El tema es el patrocinio, el tema es combatir internamente cuando se recibe una filial, un apoyo en otro país, y esa es la pregunta también del debate. Ahora, Eugenio, acá hay un punto, y es un punto electoral que juega mucho. Los candidatos de la oposición en Venezuela, hablamos por ejemplo de Leopoldo López en su momento, Enrique Capriles, han buscado asesoría en Colombia. No ha sido al revés, no han salido de aquí a buscar a asesorarlo, sino de allá hacia acá. ¿Usted cree que le conviene, por ejemplo, a Enrique Capriles públicamente un apoyo del expresidente Álvaro Uribe? Mire, quiero contarle que el candidato Capriles ha estado en 2 oportunidades en Colombia. Han tratado algunas corporaciones y fundaciones hacer actos con él y no lo ha permitido. Se ha reunido con sus corpartidarios venezolanos y casi que han sido unas visitas, digámoslo, entre comillas, de manera clandestina, para evitar que se le acuse en Venezuela de que él está recibiendo apoyo de algún grupo político colombiano, que está siendo financiado por empresarios colombianos, etc. Él se está cuidando mucho y en los comunicados después de la visita del presidente Uribe a Maicao y a Norte de Santander y al Puente, él rechaza eso, fíjense ustedes, en eso más o menos coincide porque también los chavistas, los voceros chavistas, critican y arremeten contra la presencia de Uribe. ¿Qué dice usted, Ricardo? Porque mire, el propio presidente Uribe dice, nosotros no estamos interviniendo en política, y además a favor de ningún candidato en Venezuela, a pesar de que apoyan claramente a Enrique Capriles. Bueno, es que en este mundo surrealista que vivimos con la Venezuela chavista, pues todo es criticable y todo es visto como irracional, pero digamos es una práctica habitual. Yo he estado en la campaña mexicana ahora y Enrique Peña Nieto lleva a un general colombiano para asesorarle, digamos, en materia de seguridad. Lo he presentado durante la campaña y no pasa nada. El Partido Revolucionario Institucional de Peña Nieto ha presentado unas declaraciones de apoyo de los partidos socialdemócratas de todo el mundo y nadie lo ha visto como una injerencia. Lo que pasa que en este caso lo que creo es que la oposición venezolana teme que el régimen los manipule o teme que el régimen lo utilice, digamos, como una coartada habitual. Mira lo que nos escribe tiene. Frente al tema de la injerencia, Ricardo, dicen lo siguiente: intromisión es lo que hace Chávez, por ejemplo, con Paraguay enviando a Maduro a sublevar los militares, no lo que hace Uribe, que solo opina y denuncia irregularidades. ¿Es eso cierto o tiene un matiz por supuestamente? Pero es que en los casos de injerencia de Venezuela hay decenas de ellos, porque el presidente Lugo el otro día aceptó la resolución del Congreso que le cesó casi con un 95% de los votos y parece ser que Chávez y Correa son los que atizan el fuego nuevamente en Paraguay para que se levante el ejército y restituyan al presidente Lugo. Lo mismo que hicieron en Honduras, que por poco provocan una guerra civil. Los que incitaron al levantamiento civil en Honduras y a que el ejército se levantara contra, digamos, la declaración institucional de un parlamento que fue el que cesó a Mel Zelaya y nombra a Roberto Micheletti, que no olvidemos que Roberto Micheletti era el presidente del legislativo hondureño y que las Fuerzas Armadas hondureñas, nos guste o no, tenían potestad por la Constitución hondureña para cesar al presidente en ese momento. Los casos de injerencia de Chávez tenemos muchos. En la campaña argentina, no olvidemos, los famosos $800.000 que fueron retenidos en el aeropuerto de Buenos Aires, la campaña de Ecuador, el caso de Bolivia, la campaña nicaragüense, apoyada con petróleo venezolano. O sea, ahora, el rol que está jugando Petrocaribe también en la región, en el campo de la manipulación. Si empezáramos a resumir, para darle la oportunidad a todos de concluir, ¿qué podemos concluir de lo que viene de este informe? Vivanco ha sido muy claro en lo de Human Rights Watch y dice, Venezuela no tiene esperanza y estamos a 3 meses de un proceso electoral. ¿Eso qué anticipa? ¿Que realmente están dando por anticipado que va a ganar Chávez o están dando o el revolcón es imposible? Yo
yo recorro todo el continente de forma permanente y yo soy muy optimista frente al tema. Chávez no puede ser eterno, es el primer elemento, puede estar enfermo, independientemente de las especulaciones sobre su salud, por solamente razón y dinámica política. Lo que él tiene es algo que es insostenible en el tiempo. Él, mientras le dure el petróleo, podrá mantener de alguna forma el discurso que tiene, pero es clarísimo que con la evolución de los tiempos esto se desmorona. Lo que no se ajusta a derecho, lo que no se ajusta a la realidad, lo que no se ajusta a los intereses de los pueblos, a la democracia y a los principios universales, no es sostenible. Y no lo va a hacer. El venezolano no es la excepción. Y con él se desmoronará lo que ha construido a su alrededor. Yo soy optimista y creo que además el tiempo, independientemente de la salud de Chávez, está contado. Si Chávez llegara a ser afectado por la salud, lo discutíamos antes quizás en la mesa, la situación va a ser muy difícil. Y esa panorámica, por supuesto, tiene una gran repercusión no solamente para la Venezuela interna, sino para todas las aristas venezolanas en el exterior. Brevemente, en 30 segundos. Yo opino lo siguiente, con Chávez o sus seguidores va a haber un proceso de transición que va a ser un proceso bastante difícil y que seguirá este informe de concentración y abuso de poder. Y en relación con el tema del presidente Uribe, insisto que el presidente Uribe es un hombre muy inteligente y está utilizando el tema del terrorismo, el tema de la seguridad y la percepción de inseguridad que están viviendo los colombianos en diferentes zonas del país para fortalecer su movimiento político. Y creo que eso es el resurgir del movimiento uribista en Colombia. El presidente de las cenizas está otra vez gozando de buenos índices de popularidad con este tema y por eso él lo va a seguir explotando en las relaciones con Venezuela. Quiero darle también la oportunidad a David. David, en 20 segundos para que pueda usted concluir este debate. Adelante. Mira, el presidente Uribe de la Cancillería, cuando era presidente, contrataron un estudio a unos internacionalistas y concluyeron de que el proceso revolucionario bolivariano es irreversible, ¿no? Ese estudio muy poco le dieron trascendencia, pero es verdad, o sea, al lado del presidente Chávez hay un pueblo que lo impulsa y lo motiva y es el que lo sostiene allí donde está. Se obvia esa realidad y queremos cortarle la cabeza a Chávez, muchos quieren cortarle la cabeza a Chávez, pero hay un pueblo detrás de él. La mejor prueba de esto es en la madrugada del 14 de abril del año 2002, cuando regresa el presidente. Vamos a ver cómo está ese pueblo apoyándolo también, por supuesto, David, en el tema de estas elecciones que vienen. 30 segundos, se nos acabó el tiempo. Ricardo. Dos comentarios muy breves. Los demócratas no podemos permanecer en silencio. En Venezuela hay una dictadura y hay que condenarla. Se violan los derechos humanos, no hay separación de poderes, hay una restricción clara de las libertades y los demócratas tenemos que alzar la voz. No podemos permanecer silenciosos. Y si el presidente Uribe ha puesto el punto y ha puesto el dedo en la llaga, me parece muy bien. Con respecto a Chávez, creo que la campaña va a ser durísima. Comparto el optimismo del exministro, y creo que Chávez no es eterno, pero creo que en los escenarios para una futura transición en Venezuela van a ser muy complejos. No hablaría de guerra civil, pero quizá sí de confrontación. Podríamos seguir civil. ampliando el debate. Tenemos que hacer una pausa. ¿Algo que quiera agregar en 10 segundos? Una sola pregunta. JJ Rendón es el estratega político más importante del continente. ¿Por qué no puede estar en Venezuela siendo el venezolano? ¿Intervino en política cuando lo asesoró al presidente Santos en su campaña? Ahí está la pregunta. Quiero agradecerle, Ricardo Angosto, por habernos acompañado. Eugenio Merlano también, gracias por haber estado con nosotros. Y de igual manera a David Corredor. Gracias, David, por habernos acompañado desde la frontera. Muy amable. Siempre a su orden. Vamos a hacer una pausa en 360 grados y al regreso entraremos a abordar un tema muy polémico en Colombia, lo que está pasando en este momento en el departamento del Cauca y los enfrentamientos entre los indígenas y las fuerzas militares. No se vayan, ya regresamos con ese debate.